Bueno, hola, buenas noches. Ahí estamos esperando a Hernán que se sume. Hernán, ¿me estás llamando? ¿Hoy se escucha bien? ¿Cómo escuchan? Bien. Bien, contarles que hoy vamos a tener una conversación con Diego Mondaca. Ahí se está sumando Hernán. Bien, ahí está entrando Hernán. Vamos a hablar un poquito de la actividad de hoy, que es una charla con Diego Mondaca. Ahí está Hernán. Hola, Hernán. Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bien, ¿nos escuchan bien? No hay desfasajes hoy, me parece. Creo que no, yo voy probando. Yo te escucho perfecto, en tiempo y forma. Bien, estábamos comentando que vamos a tener una charla con Diego Mondaca, el director de La Chirola, de Ciudadela, de Chaco, de unas cuantas películas que están muy bien, que les ha ido bastante bien en festivales. Tiene una obra, Diego, pese a ser muy joven, que está muy buena y les recomendamos a todos que sigan. La Chirola es un poco un caballito de batalla también de PAP 2 en cuanto al trabajo con los personajes, con el personaje puntual, con el protagonista de La Chirola. Y por eso siempre lo pasamos en clase, hablamos mucho sobre La Chirola y nos parecía que en esta condición de virtualidad estaba bueno que invitáramos a Diego a participar desde Bolivia, donde vive, para que nos cuente un poco más acerca del corto, ¿no? Así es. Y bueno, la Chirola anticipa un poco lo que va a venir en las próximas clases de nuestra cursada, ¿no? Sobre todo a la hora de hablar de personajes. Así que creo que si pudieron ver el cortometraje que estaba en nuestro campus virtual, seguramente todos ya lo vieron, van a poder perfilar un poco el pensamiento y las preguntas hacia esta cuestión del tratamiento, básicamente, de un personaje, un actor social, en este caso. Así que bueno, eso por un lado. También recordarles que el próximo lunes vamos a tener una clase en comisión, como tuvimos la semana pasada, nos vamos a encontrar en comisión y vamos a trabajar básicamente con las fotos, con el trabajo de fotografías que ustedes hicieron. Creo que entregaron la mayoría, o no sé si es así, pero hay una cantidad de trabajos y son todos muy interesantes. Así que bueno, en general, agradecerles el compromiso y el trabajo que desarrollaron con tan pocos elementos. O sea, el elemento contextual y lo que tenían como cámara o lo que fuere. Así que bueno, el trabajo a priori, por lo que pudimos chusmear, Jorge, corregime, se ve un trabajo de alta calidad, por lo menos de bastante bien pensado, digo. Algo que han pensado que no fue simplemente sacar 3 fotos y nada más. Hay trabajos que están muy buenos, así que bueno, felicitaciones por haber podido desarrollarlo y entregarlo. Así que el lunes en comisión van a estar virtual las comisiones empezando a las 7 de la tarde y nos vamos a reunir en comisión y vamos a charlar en profundidad de este ejercicio. Bien, buenísimo. Bueno, muchas gracias, Hernán. Ahora hacemos el pase. Bueno, Sale Hernán y entra Diego Mondaca. así es, mucho éxito y nos vemos después. Chao. Chao. Bueno, ahí Hernán salió. Diego Mondaca, que está en línea, va seguramente a conectarse con nosotros. Vamos a esperar unos segundos. Por lo que vimos, supongo que casi todos vieron el corto, La Chirola. Vimos que explotó de visualizaciones en el día de hoy, así que estamos contentos que hayan podido ver el corto para charlar con Diego y generen todas las preguntas que puedan. La idea es que esto sea bastante interactivo y que sabemos que hacen muy buenas preguntas, así que acaban de ver el corto, así que está bueno que piensen las preguntas para Diego, que está ahí entrando a la conexión en nuestra primera charla así internacional, ya que Diego está en Bolivia.
Ahí está conectando. Esperamos unos segundos. Si ya tienen preguntas pensadas, las pueden ir incorporando como mensajes. Ahí aparece conectando. Estamos esperando a Diego. Esperamos unos minutos más. A ver, vamos a ver cómo está Diego. Ya no me aparece la conexión. Vamos a hacer otro intento. Ahí está esperando, ahí estamos conectando. Vamos a cruzar los dedos esta vez. Y ahora sí, ahí lo vemos a Diego. ¿Nos escuchás bien, Diego? Sí, sí, los tengo bien. Me voy a acomodar un poquito la cámara, que esto es un poco artesanal. Muy bien. Ya viste que todo es un poco así. Pero bien, los escucho, los saludo mientras. Déjenme acomodar, que si les cuento cómo es el tema artesanal aquí, se me van a reír mucho. Así que, Ahí se nos congeló Diego. Me parece que pasó algo. A ver, vamos a esperar. Ahí estamos. Bien, buenísimo. Bueno. contame. A ver, Leonardo, mira, espera un segundo. Ahí estoy. Ahí estamos. Creo que sí, ahora. Perfecto, maravilloso. Ya. Bueno, en primer lugar, de nuevo agradecerte esta comunicación. Como decíamos recién, La Chirola es un poco uno de los caballitos de batalla de la cátedra. Siempre en las primeras clases pasamos el corto, no, es un corto que nos gusta mucho por muchos motivos y nos parece que está bueno como uno de estos caminos de ingreso al mundo documental. En PAB2 ven los chicos todo el año documental. Así que está bueno pensar en La Chirola, en el abordaje al personaje, un personaje tan particular como Pedro. Así que bueno, en primer lugar agradecerte y poco a poco que nos vayas contando un poco cómo fue que encontraste a Pedro y cómo surgió la posibilidad de hacer La Chirola, ¿no? Bueno, en principio te agradezco mucho la invitación, agradezco mucho que se detengan también que se den el tiempo para ver La Chirola, parece que repetidas veces, y eso me alegra mucho, me llena el corazón, porque es un film que a nosotros al equipo que lo hemos hecho, nos ha marcado mucho, no solo la vida, sino también un poco los destinos. Entonces, es una película a la que le debemos mucho, y ahora que nos dé esta posibilidad de encontrarnos, me agrada mucho, o sea, con todos los contextos que estamos viviendo, que es no solamente la pandemia, en el caso de Bolivia también es el Estado, el gobierno. Entonces esto nos va a hacer sonreír un tiempo. Estoy a la orden, por favor, lo que quieras, aquí estoy, y charlemos, agotemos todo. Bien, arranquemos por el comienzo. ¿Cómo conociste a Pedro y cómo surge La Chirola como cortometraje, ¿no? ¿Con qué idea arrancaste la película? Bueno, La Chirola es ya un film del 2008, y es mi tesis de grado, mi tesis de graduación de la Escuela de Cine de Cuba. Yo estudié ahí cine con una especialización en cine documental, y este cortometraje de 26 minutos corresponde a las normas, a los requerimientos para graduarte. Es la tesis, vamos a decir. Entonces, hubo muchos problemas para hacer La Chirola, ¿no? Muchísimos problemas previos que no le corresponden al propio film, pero sí corresponden tal vez a un proceso de
de producción, un proceso de ir tropezando hasta encontrar una idea, o mismo que estás persiguiendo una idea, hasta encontrar algo con qué trabajar, vamos a decir. Yo regresé a Bolivia justamente para hacer la película y tenía toda la intención de hacer una película sobre sobre un trabajo de maquila, de trenzado de cadenas de oro, y que sucede mucho en Bolivia. Es un trabajo muy, muy precario, muy injusto, una suerte de maquila con otras características ya propias de acá. Y en eso estaba buscando personajes, y una de las señoras protagonistas, la que pensaba que podría ser protagonista, estaba presa, estaba en la cárcel de mujeres en La Paz. Entonces ahí es donde, perdón, creo que se va a ir un poco la conexión. Si se va, me engancho a la otra, ¿no? Ok, hasta ahora te escuchamos perfecto, ¿eh? Bueno. Bien, se fue un poco la conexión. Les recuerdo, pongan las preguntas como comentarios, cuenten cómo les pareció el corto, qué cosas les llamó más la atención. Como que tiene algunos recursos bastante particulares, algunas formas de abordaje sí al personaje muy particular. Sí. ¿Volví? Perfecto. Ya, perdón. Sí, perdón, es esta conexión. Bueno, iba en esto y ahí así fue que pude ingresar a la cárcel de mujeres en Bolivia y a visitar a esta señora, y ahí me encontré por primera vez con un paisaje que yo ya desconocía completamente. Y este es el paisaje interior de una cárcel, ¿no? Toda la vida que se desarrolla ahí dentro, y eso me sorprendió, toda la vida que se desarrolla ahí dentro, ¿no? Nosotros estamos criados bajo un sistema, bajo una forma en la que entendemos a la cárcel como un lugar de la muerte, un lugar bastante punitivo, que tiene que estar siempre al margen de la sociedad, que es como el fin de alguien, la culpa, ¿no? Estas ideas judeocristianas de la culpa, y esta construcción urbanística donde determina que la cárcel tiene que estar en un espacio alejado de toda posibilidad de contacto, en fin, muy cruel. Entonces me llama mucho la atención que existe una diversidad de mujeres, existan niños, exista mucho movimiento, mucha vitalidad, digamos, y que estas señoras, a pesar de estar en la cárcel, tengan muchos gestos de buscar continuar la vida, ¿no? Eso fue como algo que me inspiró. Obviamente ahora han pasado 10, 11 años, entonces yo elaboro desde otro lugar también las cosas, ¿no? Es mucho del análisis que ha sido el encuentro con el público. Entonces ya hay cosas que no son tan novatas, como tan atropelladas, y puedo elaborarlas también, y por el trabajo que he ido desarrollando después. Bueno, luego otro de los personajes me llevó a la cárcel de San Pedro, que es la cárcel de San Pedro, para los que no conocen, está ubicada en la ciudad de La Paz, pero en el centro, casi en el centro de la ciudad de La Paz, es decir, es parte de un barrio completo, el barrio de San Pedro, tiene casi como un núcleo, sí, de hecho está en la plaza, ahí está la cárcel, ¿no? Una cárcel típicamente de panóptico, y donde también yo nunca había ingresado. Entonces, tras ir detrás de otro personaje posible para ese documental, ingresé a la cárcel de San Pedro, que supuestamente estaba solo para presos internos hombres. Pues no, tú entras ahí y ves familias enteras, es decir, mujeres, niños, adultos, menores, etcétera. Todo un pequeño pueblo. Entonces yo quedé muy choqueado, muy choqueado, porque básicamente ves el mismo paisaje que estás viendo afuera, ¿no? Entonces todo eso se diluye, todas estas ideas de cárcel, toda esta idea de rejas, toda esta idea de poner a la gente encerrada, se diluye, y se diluye también en el imaginario que construimos tras estas películas donde te muestran siempre a la cárcel barrotes, digamos, este sistema americano que aparece en todas las series, que aparece en todas las películas, que aparece en todos este tipo de noticieros o productos que son más amarillistas, sensacionalistas, etcétera, ¿no? Así.
que quieren imprimir el dolor y la culpa como algo educativo, ¿no es cierto? Entonces, me fascinó el espacio, me fascinó esta dinámica interna como un pueblo. Ahí se desarrollaban muchas cosas, se desarrollaba, es decir, había danza, había fútbol, había religiones varias, había negocios de comida, todo lo que constituye, imagínense, todo lo que constituye un barrio o constituye un pequeño poblado está ahí. Iglesia, fútbol, burocracia, comida, niños, mujeres, etcétera. Entonces yo ahí cambié completamente de idea, ya no iba a ser sobre estas mujeres que tejen las cadenas de oro, sino iba a ser sobre sobre la cárcel, ¿no? Bueno, intenté hacerlo, pero era muy complicado conseguir los permisos, no los permisos oficiales de la policía, del Estado, vamos a decir, sino los permisos de los internos. Y qué bien que no hice esto, porque me faltaba mucho entender muchas cosas. Uno se da cuenta, yo me di cuenta que tenía demasiados prejuicios aún, y que ese momento más bien, o sea, no, me di cuenta después, pero ahí por suerte no lo hizo porque tenía muchísimos prejuicios, había muchos miedos y había muchas taras mentales, taras culturales que te impiden poder al menos intentar una posibilidad de comunicación con estas poblaciones que son bastante sensibles, ¿no? Entonces, se cayó el proyecto porque no nos permitieron hacer el film. Los internos están muy organizados, tienen una organización muy, muy ejemplar que les permite existir y sobrevivir al margen del Estado, en el sentido de que están marginados de una sociedad y también están olvidados por el Estado, y es que el Estado no invierte, no auxilia esos espacios para que la gente pueda tener mínimas condiciones de vida, ¿no? Mínimas, en un momento ya de encarcelamiento. Bueno, ahí recibí la llamada de una amiga que se enteró que yo estaba trabajando estos temas de la cárcel, en espacios carcelarios, porque eso también es importante. Y yo, la idea, el concepto de la cárcel, y me dice que un tío suyo estuvo en la cárcel y que sería bueno que vaya a hablar con él para que me dé más experiencias, es decir, ¿no? Quería poder entrevistarme para tener más recursos para poder realizar el trabajo, la investigación. Bueno, ese señor era Pedro Cajías. Y fui a entrevistarme con Pedro, nos entrevistamos en un parque, estuve charlando con él al menos 2 horas, y en ese momento yo decidí, él tiene que ser el protagonista de mi película. Por cuenta de que Pedro sintetizaba desde su experiencia un discurso vivencial, porque él había estado en la cárcel como 6 años, y él sintetizaba todo lo que yo buscaba explicar, y tenía el aporte de su experiencia, es decir, tenía el matiz de la experiencia, toda esa memoria fresca, no solamente en sus recuerdos, sino principalmente en el cuerpo. Y ahí yo me quedé pasmado. Al día siguiente, con el equipo, volvimos a entrevistarnos con Pedro para que ellos lo conozcan. Y el equipo éramos un uruguayo, Andrés Boero Madrid, que era el fotógrafo, excelente fotógrafo, Rubén Valdés, un cubano, sonidista, bueno, todos ya han visto su trabajo, es fantástico, María Alicia González, que era la asistente de edición y asistente de edición y asistente de dirección, y yo. Bueno, y comenzamos el trabajo. Ya teníamos muy poco tiempo, porque en estos intentos de encontrar un documental para graduarme, había perdido mucho tiempo. Y me quedaba 1 semana y poquito para volver a Cuba con el material y hacer la edición allá, con Aldo Álvarez, que es el editor, de La Chirola. Así conozco a Pedro y así comenzamos a tejer un diálogo que al momento, o sea, tiene una curva. Si uno se detiene un poco en las imágenes de La Chirola, también puede ver esa evolución del diálogo y esa evolución de la confianza que vamos desarrollando con él
cómo él va apropiándose de la cámara y nosotros vamos entrando más en sus espacios, ¿no? Diego, ahí hay varias preguntas ya de alumnos y alumnas, así que están muy bien. Por ahí preguntarte antes de las preguntas de los chicos, yo recuerdo que alguna vez hablamos que inicialmente La Chirola iba a ser un documental más de entrevistas más clásicas, ¿no? Una especie de cabeza parlante, y por un momento se sorprenden por algo que pasa con Pedro, que tiene que ver con esta especie de recuerdo recreado, esos llamados telefónicos, que son uno de los momentos más bellos y más potentes del documental, ¿no? ¿Nos contás un poco cómo fue que venían con esta idea preconcebida, con esta idea más de guión, y de golpe se encuentran con este regalo de Pedro y cómo lo apropian a la película? Claro, qué bueno que dices que fue un regalo, porque realmente lo fue. Algo completamente inesperado y algo que por suerte nosotros hemos estado listos, ¿no? Fue así. Era el segundo día de filmación. Así, con Pedro no teníamos tanto conocimiento con Pedro, pero sí había una energía con él muy positiva. Entonces, de hecho, yo estaba entrevistándole. Lo que hacíamos, la dinámica era que yo me iba a almorzar con Pedro en un mercadito que hay por ahí cerca de su casa, comíamos juntos y más o menos yo tanteaba los temas que se podían tocar ese día. Porque Pedro es muy acelerado, tiene muchos temas, tenía muchas ganas de hablar y encontró en nosotros a quienes le podíamos escuchar. Entonces, comencé a diagramar más o menos los temas. Y dije, bueno, voy a hablar de la espera, ¿no? Bárbaro, qué genio. Vamos a ver la espera, como Borges, la espera, lo único que te mata, ¿no? Uno va con esas ideas también, uno va con estas citas magníficas, pero que son muy difíciles luego de ponerle imágenes. Entonces, hay momentos en que es mejor olvidarse de eso. Bueno, esto recién lo voy aprendiendo, pero a veces te vas confiando de que estás lleno de citas, tu mochila llena de citas y de cositas. Estaba Pedro sentado frente a mí, teníamos la cámara acá, vieron lo que dices, la forma clásica de armar una entrevista. Voy a tratar de escenificarla. Entonces Pedro estaba ahí con la cámara y yo digo, bueno, Pedro, si nos puedes hablar de la espera. ¿Cómo era la espera, Pedro, en la cárcel? Pedro me mira, nos mira, como hace un clic y dice, ¿están listos? Yo digo, sí, la cámara está acá, el micrófono está acá, yo estoy acá, estamos listos, hay tiempo, eran como las 3 de la tarde, donde el sol estaba a pleno, teníamos la luz ideal para seguir filmando. Sí. Bueno, y Pring se para y hace toda la finta esa y significa todo ese momento de la llamada telefónica solo. No hubo ninguna instrucción nuestra. Lo único bueno, lo único que nosotros podemos realmente decir con humildad, ¿no? Que yo rezaba, yo estaba escondido, nos estábamos escondiendo nosotros. Se te ve, en algún momento se te ve ahí de fondo de cuadro, ¿no? Sí. Como escondido en el piso. Exacto, trato de esconderme, pero detrás de un trípode, o sea, ya no había espacio, nos sorprendió a todos. Rubén se esconde detrás de un mueble. Y el único que yo pregunté al Andrés, después de toda esa insignificación, porque tampoco la pude ver completa, no quería que él me vea, no quería que haya contacto visual conmigo, ¿no? Veo y le digo, voy directo donde Andrés, le digo, Andrés, ¿has cortado? No, está toda, no has cortado, no, ya, listo. Nada más, y van apareciendo, María Alicia va apareciendo a algún lado, Rubén sale del otro lado, todos estábamos escondidos. Nos había erizado, nos había choqueado ese testimonio. Rubén estaba muy erizado, así me mostré, Diego, no puedo seguir, estoy erizado, porque era demasiado potente ese testimonio y develaba muchas cosas, nos ofrecía muchas cosas en las que teníamos que detenernos. Entonces, ese momento decidimos parar. No filmamos más ese día. Apagamos la cámara, guardamos todo. Teníamos batería, teníamos cinta, teníamos sol, teníamos todo. Guardamos todo y nos pasamos toda la tarde para conversar con Pedro.
ahí creo que se estableció una comunicación mayor a lo evidente con Pedro, eh, porque nos dimos el tiempo para estar con él. Ahí también nosotros creo que nos dimos cuenta que, que había que escucharlo antes. ¿Aló? Sí, estás, ¿no? Que había que escucharlo antes que Sí, nada y sí, eh, había que estar desde un lugar también generoso con él, ¿no? sí, sí. Esa escena de la llamada fue fue la que determinó todo lo que ha sido el resto del film, toda la estética, la fue afincando y era un lugar referente para ir y volver, y qué hacer al día siguiente. Tú decías que al principio como una suerte de guión. La Chirola podría haber tenido guión, pero no hubo tiempo para eso. Entonces, lo que nosotros hacíamos era cada día bajar el material, volver a casa, bajar el material y de ahí ver lo que se había hecho, cómo se lo había hecho y plantear el día siguiente. ¿No? Esa fue la mecánica que tuvimos durante, creo que 5 días, 6 días con Pedro, un par de días, 2 días o uno en las afueras de La Paz, que hay algunas imágenes, y el resto de días ya veníamos previamente haciendo sonido por varios lados, después era complementar sonidos, ¿no? Más o menos por ahí, pero sigamos. Sí, excelente. Por un lado, el nivel de coordinación con el equipo, el nivel de agilidad de ponerse de acuerdo y seguir grabando, y la flexibilidad, ¿no? Esto de, vos podrías haber dicho, no, no, contámelo sentado en una silla, que lo tengo pensado así, y Claro. en cambio te acoplaste a este regalo tan particular de Pedro, ¿no? Hay unas cuantas preguntas que tienen que ver un poco con lo formal, con el trabajo de cámara, con lo sonoro. Lo Por que ahí tú- preguntarte esta cuestión que tiene que ver puntualmente con el blanco y negro, que preguntaba uno de los alumnos, ¿por qué esta decisión del blanco y negro? Y después hay varias preguntas que tienen que ver con esto, ¿no? Con el fuera de foco, con decisiones de cámara muy puntuales, con la cuestión de la inclinación de cámara, cómo se fue configurando la forma visual de la película, ¿no? Este blanco y negro, esta cuestión del blanco, el fundido a blanco, hay como muchas cosas que le dan una solidez y una coherencia a la película muy importante. Sí, voy a, antes de entrar en todo este trabajo de fotografía que es muy valioso, también quiero remarcar lo que dices de, del equipo. Y eso es lo que en el fondo a nosotros nos ha permitido poder hacer todo esto. La coordinación con el equipo no es decirle tú haces esto y yo hago esto. La coordinación con el equipo va más allá, va de entender la angustia por hacer un film. Y esa angustia que normalmente la tiene primero un director, el director tiene que tener esa capacidad para transmitir todos los cuestionamientos que está buscando respuestas, a lo que está buscando respuestas, ¿no? Y ahí se va engarzando un equipo, se identifica, hay una suerte de empatía también con la urgencia de hacer un film, ¿no? Sobre el tema de la fotografía, era muy chistoso porque decidimos hacer cuando conocimos a Pedro haciendo un análisis, decidimos hacer el film medio dubitativamente de hacerlo en blanco y negro, pero ya era una decisión, entonces había que ir con eso. Y nosotros filmamos, Andrés tenía que hacer una exposición a color, pero pensando en blanco y negro. Cuestión de que en la sala de edición pueda hacer un paso hacia el blanco y negro, pero conservando los blancos y los negros con alta profundidad, ¿no? Negros muy oscuros y blancos muy blancos. Y esto entendíamos que se podía lograr de esa manera mucho mejor que filmarlo bien y tener más rangos. La decisión también se fue reforzando porque Pedro es una persona muy de bandazos, de extremos, muy fuertes, ¿no? En su discurso, en la fuerza de su voz, uno puede notar eso.
Eh, y por eso también, y la luz también en Bolivia, para los que no conocen, en La Paz fundamentalmente, que está a 3.600, 4.000 metros de altura, la luz es muy blanca, muy brillante. Entonces, entre luz y sombra puede haber hasta 4 stops y medio de diferencia. Eso es mucho. Entonces, también era no pelearnos con la luz. Entonces el blanco y negro me facilitaba tener zonas negras y zonas muy luminosas que le daban todo el cuerpo, lo arropaban también a Pedro dentro de su casa. Esto fue una decisión. Y después la siguiente, después de que Pedro ya hizo esta escena de la llamada, entonces nos dio pie a nosotros encarar todo desde cámara en mano. Yo tenía muy pocas instrucciones para Andrés en ese sentido. Porque logramos entendernos muy bien, ¿no? Y eso ha sido lo lindo, que yo le decía, lo único que no hagas es zoom, no utilices el zoom para nada, acércate o alejate físicamente. Eso si bien devela el mecanismo, devela a nosotros, pero también da una emoción, da una idea de escala también al que está viendo las cosas. Y lo otro que fue muy interesante es cuando, se cayó algo. Ahí está. Lo otro fue El que cable. Andrés me decía, ponía la cámara y me abría el viewfinder, creo que sí, el coso de la cámara. Y mira el cuadro, ¿te gusta? ¿Está bien? Y yo, no, a mí me pone muy nervioso ver eso, ¿no? Es como que ya estoy viendo aquí, ver eso más, tal vez me confunde lo que veo aquí, ¿no? Me distrae mucho. Hasta hoy no puedo yo ver la cámara. No me gusta ver el monitor. Veo la escena, veo quién está ahí, veo lo que hay que ver. Y bueno, el fotógrafo está para determinar el cuadro también, ¿no? Entonces, decimos, esto es, el actor o la persona va a hacer esto, estos son sus movimientos, queremos provocar, y tú acompañarnos. Es lo que hace un fotógrafo, acompañarte, reforzar, remarcar desde su lugar, desde su construcción plástica, que es la fotografía. Y así fuimos haciendo. Otras de las consignas muy claras que eran ya nuestras, puestas como equipo, eso era del no del zoom, cámara en mano, blanco y negro, y lo otro era que no teníamos que dejar nada, absolutamente nada a postproducción, en correcciones, en efectos, en estas cosas, porque a mí me estresan mucho, no me gustan, no había tiempo, y me parece una reacción, o sea, puedo entender a la gente que se dedica a esto, pero para mí significa un fracaso en el momento de hacer un film, de la puesta en escena, ¿no? No voy a corregir cosas y sé que se la embarro, pero yo creo que también eso parte mucho de mi ignorancia de la herramienta. Entonces, ahí vino el reto de la cámara lenta. Hay un par de cámaras lentas y hay fuera de foco, ¿no es cierto? La cámara lenta la hicimos a 60 cuadros, está filmada a 60 cuadros, está desde cámara. Todo tenía que estar desde cámara. Entonces, esta era una de las cuestiones que nos pusimos como condición. Y el fuera de foco comenzó a funcionar con los perros, que los perros son muy determinantes también para Pedro en su vida, la pichuca, pero también el perro, tiene esta doble interpretación, ¿no? Puede ser algo que te dé mucho temor o puede ser algo que te motive mucha ternura, ¿no? Hay estas dos interpretaciones, estas dos resignificaciones y resignificaciones de los perros hacia los perros, ¿no? Entonces queríamos jugar con esas dos y había esa cuestión borrosa. Lo mismo tuvimos también los condicionamientos para sonido. Entonces a Rubén yo le decía, no quiero ningún sonido de librería. ¿Cuándo vas a volver tú a Bolivia? ¿Cuándo yo? No sé si me voy a quedar aquí. Entonces hagamos todos los sonidos desde acá. Y hay una particularidad también que yo ahí me di cuenta con Rubén, escuchando. El sonido en la altura es muy seco. Entonces el sonido viaja con una nitidez sorprendente, porque no existe la humedad, entonces no hay partículas en el aire que puedan interrumpir la nitidez y la transmisión del sonido.
Y eso Rubén se sorprendía, porque él es un cubano que había escuchado todos los sonidos hasta ese momento en Cuba, ¿no? Con una humedad, que la gente grita, con todo lo que es el sonido en Cuba, ¿no? Y en Bolivia le sorprendía el silencio, los vientos, la nitidez de la voz, que a mayor distancia podía seguir escuchando. Si ustedes van, si alguien ha tenido la experiencia o ha leído, si usted en las pampas argentinas, en el norte, etcétera, ya viene siendo un poco de altiplano. Y en el altiplano a mí me sorprendía mucho que la gente puede estar a mucha más distancia y escucharse. O hablan muy bajito y se escuchan con completa claridad. Y tú dices, ¿por qué no hablas más fuerte? ¿Qué pasa? Pero acércate y háblame. No, es porque ya a esa distancia y a esa altura ya están acostumbrados a escucharse. Su oído está modificado para eso y es suficiente. Uno, no hay que gritar, y dos, no hay que estar tan cerca. Entonces era fantástico. Entonces este tipo de matices uno va comprendiendo que son cuestiones del espacio en el que uno está trabajando. Y poner atención en el espacio te facilita muchas cosas de lo que, digamos, es lo central. Pedro Cajías era como el elemento central. Pero irse también por las ramas, buscar por otros lados, mirarlo desde otros ángulos, te enriquece mucho y no pierdes el centro. Si Pedro, ya con toda esa energía que tiene, nosotros lo teníamos manteniendo en el centro, entonces hubiera sido un poco más complicadito. Excelente, sí. Contarte que cada vez que proyectamos el corto en la FADU, en nuestra querida FADU, es uno de los pocos cortos o películas que resisten los parlantes y se escucha nítidamente de principio a fin cada uno de los componentes sonoros de la película. Así que como que sobrepasa la prueba de los parlantes de nuestra querida FADU, que no es poco. Hay muchas preguntas muy, muy interesantes, por ahí hagamos medio un ping-pong para llegar a ir contestándolas todas. Joaquín preguntaba cómo fue construir un poco ese relato, esa estructura de relato que muestra el personaje de Pedro, por un lado con el respeto que muestran hacia él, y por otro lado cumpliendo un poco con la sensibilidad de ustedes como realizadores. Pues muy complejo, siempre muy complejo. Creo que no he estado en no sé, fue muy estresante porque lo único que recuerdo con claridad y que es una sensación que no se me olvida y que la trato de mantener muy cuidada para mí porque creo que me va a ayudar siempre y que me ha ayudado ya, es cuando terminamos la película, cuando terminamos de filmar, bueno, cuando se acabaron los días, no sabíamos si habíamos terminado la película, no sabíamos si teníamos suficiente material. Hicimos una revisión completa de todo el material bajado, ¿no? Un collage de todo. Vimos, creo que teníamos como 3 horas, no sé, no era tanto, no era mucho, pero vimos. Y nadie decía nada después, todo el equipo, ¿no? Entonces, yo decía, yo creo que tenemos. Y ahí yo dije, mira, yo tengo la sensación que hay una película, pero no podía dar mayor respuesta como director, ¿no? En la posición de director, porque también es muy angustiante la posición de director, que tienes que dar respuestas, tienes que dar líneas. Y hay muchos momentos, quizás la mayoría de los momentos, en que el director no sabe por dónde ir y que está buscando apoyo y que está buscando auxilio en su equipo, básicamente. Entonces ahí yo dije, creo que tenemos una película, ¿no? Vámonos. Igual no hay más. La suerte, para mí, era que ya no había más tiempo, el avión teníamos que tomarlo mañana, no había otra, inventemos. Le ponemos cualquier cosa, espacios negros, fotos, cualquier cosa, vámonos. Cuando comencé yo a analizar el material, bajé todas las entrevistas, hice todo. Luego de eso, como estaba muy asustado si realmente había un material, entonces hice todo lo que te dicen que hay que hacer. Es como bajar las entrevistas, que ayuda mucho, chicos, háganlo. Te ayuda mucho a poder saber qué se está diciendo y qué no se está diciendo, y comienzas a descubrir muchas cosas. Y además, comencé a ver y ver y ver y ver y rever y volver a ver muchas veces todo lo que habíamos filmado. Eso me dio mucha ventaja al momento de entrar a edición, que se editó muy rápido. Bueno, Aldo es muy buen editor, Aldo Álvarez, mexicano. Entonces,
yo le presenté una estructura de montaje y le dije, bueno, y le dije otra cosa más. Antes de irnos, como yo ya tenía la idea de hacer en cárcel, yo le di a leer a Aldo un libro que a mí me había gustado mucho y que intuía también que podía ser una guía para el trabajo. Y este libro es un clásico, ¿no? Se llama eh, Hombre en busca del sentido, en búsqueda del sentido, de Viktor Frankl. Tiene distintas traducciones. Pero te habla sobre esas alternativas que te da la libertad, sobre esa ambigüedad de la libertad, donde no es el más fuerte que sobrevive. Sus experiencias están decantadas de su periodo en los campos de concentración nazis. Entonces, él va encontrando maneras de encontrar la libertad constantemente, día a día, y de saber tomar decisiones, que una decisión errada puede hacer que al día siguiente no vivas. Si tomas la siguiente decisión, entonces vives un día más. Y esa es un poco la vida en la cárcel, ¿no? Y tal vez ya sea un poco la vida dentro, fuera o donde sea para nosotros, ¿no? Entonces, lo único, cuando revisando el material, lo único que yo quería conservar eran esos 3 minutos de la escenificación de la llamada. Se estaba ahí, esto no se mueve, son 3 minutos y 15, creo, segundos. Un plano secuencia, qué maravilla, qué regalo poder tener un plano secuencia dentro de un cortometraje y de esa belleza, ¿no? Entonces, yo le edito el material, hablábamos mucho con el editor, muchísimo, sobre las experiencias del rodaje, las impresiones, lo que se logró, lo que no se logró, porque realmente en la edición pudimos hacer una escritura que no habíamos tenido tiempo antes, ¿no? De esta película no se hizo ni siquiera una sinopsis antes, un proyecto, no se pudo. Cuando me dice Aldo, tengo algo para mostrarte, buenísimo, voy, me fijo, lo primero que había cortado era la escena de la llamada. Y creo que es lo único que le he dicho con cierta rigidez. Eso no se corta. Esto es así. No importa, o sea, donde lo pongas va a estar bien seguramente, pero no se corta. Y él, claro, entendió perfectamente y la acomodó en los lugares correctos y con todo lo que viene adelante y con todo lo que le continúa. Entonces, como que tenías claro que eso era un poco el núcleo duro de la película, ¿no? Como el corazón de la película. Sí, porque eso se nos había quedado en el cuerpo, ¿no? Es decir, eso era una emoción que yo reviendo el material, era una emoción que volvía. Y me implicaba mucho como una honestidad, lo que decía en la pregunta, una honestidad con el personaje, ¿no? Porque era su testimonio más descarnado, el dolor, ahí está manifestado el dolor, la desesperación, toda una angustia de alguien que ahora capaz estamos experimentando esto, ¿no? En las cuarentenas, donde el que está afuera fácilmente nos puede engañar porque yo no estoy aquí, ¿no? Yo no estoy pudiendo salir. El Pedro no podía salir y era una cuestión de su abogado, y su abogado le está hostigando, le está engañando, sabiendo que él está completamente indefenso porque está dentro de una cárcel, ¿no? Ahí está la gran angustia. Y ahí está el dolor, y ahí está también su discurso de una suerte de venganza, de buscar venganzas a estas injusticias, ¿no? Que hilan mucho de la película también. Entonces, yo consideraba que eso era muy importante, primero por la emoción, porque me despertaba mucha emoción, y después por todo este razonamiento, ¿no? Es un respeto, es un cuidado profundo a Pedro, porque Pedro nos decía muchas cosas, muchísimas cosas. Entre paréntesis, Pedro es de una familia, digamos, muy conocida en Bolivia, una familia de estas antiguas y rancias. Entonces también como que él tiene mucho enojo, tenía mucho enojo. Bueno, Pedro falleció ya hace unos 3 años, entonces, por eso hablo de que ya, ¿no? Entonces Pedro habla con mucho enojo, con mucho resentimiento y mucho dolor de su familia que según él nunca lo comprendió, nunca lo acompañó, etc.
Entonces va develando esas cosas que a nosotros no nos interesan. No es mi problema, el problema de su familia, no es la película que yo quiero hacer, y tampoco la película es sobre un Pedro Cajías en el fondo, sino sobre una persona, un ser humano que ha pasado por estas circunstancias y que nos está dando un testimonio. Y en el impacto de la película uno se da cuenta que está hablando de una humanidad y está hablando de un sistema calculado para anular al hombre, ¿no? En una conversación con una amiga, con Paula Lambertín, no sé, uno como director también pregunta cosas por tratar de asegurarse, tratar de tener los pies un poco. Y yo le pregunté, ¿y qué te parecen a ti mis películas? ¿No? Y yo, dime, por favor, o sea, a mí me ayuda para poder encontrar líneas, ahorita no tengo nada que decir. Y me dijo algo que era muy cierto y que yo nunca lo había pensado de esa manera. Y me dice, yo creo que tus películas van todas criticando al sistema. Y analizando la Chirola critica un sistema, Ciudadela critica a todo ese gran sistema que es la cárcel, y Chaco critica un sistema aún mayor que es el Estado y la milicia y estas campañas patrióticas, ¿no? Etcétera. Me gustaba mucho esto. No Bien, sé si... excelente. Nos quedan pocos minutos. Preguntarte una pregunta que hizo Cami. Ustedes tomaron la decisión de mostrarlo a Pedro siempre solo. ¿Por qué esa decisión y cómo se vincula esto un poco con esta búsqueda de su vida, ¿no? Pedro lanza unas máximas increíbles, como que cada uno elige su propia cárcel y una serie de reflexiones filosóficas muy puntuales. Pero puntualmente, ¿por qué esta idea de mostrarlo siempre solo, sin hablar o sin estar en contacto con otras personas más allá de los perros, ¿no? Ya. No ha sido tanto una decisión, sino era como lo que estaba, ¿no? Pedro vive solo, vivías completamente solo, no tenía con otro humano, digamos, pero sí tenía 15 perros alrededor que eran su familia y representaban para él tanto su día a día como sus emociones, ¿no? Entonces, eh, por eso no buscamos forzar esas cosas, sino más bien participar con todo lo que ya estaba ahí. Y Pedro vive, como han visto, en una zona que parece un poco rural, pero está como en los límites con lo que es ya la ciudad. Esa era su casa, entonces nosotros decidimos filmar en su casa y los alrededores. Esta película se filmó también por las características de producción, los tiempos, etcétera, en su casa, en su recuerdo y en los alrededores de su casa. Entonces, la película transita en su memoria. Pedro te está hablando de eso. Nosotros estamos dibujando un escenario mayor que nunca vemos. No lo vemos, pero sí podemos imaginar lo doloroso, lo ófrico, lo lúgubre que puede haber sido todo ese periodo según el relato de Pedro. No tanto el relato descriptivo, sino más bien esa emoción en su palabra, ¿no? Ahora hay que destacar también que y decirlo, que Pedro es como de esos personajes ideales que cualquier director quisiera encontrarse. Un tipo macanudo, ¿sí? Tiene buena pinta, tiene unas facciones muy interesantes, es decir, fotografía bien, tiene una presencia muy, muy destacada en cámara, tiene una voz muy, muy nítida y muy fuerte, muy convincente, tiene una dicción y un relato muy lúcido, pero Y muy lúcido. tiene un punto de vista muy particular, ¿no? Escapa del estereotipo del preso que se lamenta de su paso por la cárcel, ¿no? Como que tiene otra mirada sobre un tema que podría haber estado muy estereotipado. Totalmente, es un tipo muy inteligente, muy ubicado, ¿no? Y eso también facilitó obviamente todo nuestro trabajo, porque el primer temor que dices, una película de cárcel, se hicieron miles de cárceles, etcétera. Bueno, sí, primero nos salvó el punto de vista de Pedro y nos salvó también nuestro punto de vista como equipo. Bien, excelente. Ahí esperamos alguna preguntita más y vamos a hacer un poco una de las preguntas que hacemos como... Sí, yo puedo seguir horas, ¿eh? Así que Bien, bien, vamos a aprovechemos. ir. La libertad empieza cuando uno elige su propia cárcel, es una gran frase de Pedro y tiene muchas de esas.
Y por ahí, para ir cerrando, por un lado, hacerte una anteúltima pregunta que tiene que ver con que trabajaste con dos próceres del cine, como Sanginés y Herzog, que nos cuentes un poquito qué aprendiste brevemente de cada uno de estos dos monstruos del cine, ¿no? Y cómo fueron esas experiencias. Sí, con don Jorge y con el Mr. Herzog. Eh, primero trabajé con Sanginés. Eh, yo, de hecho, si yo hago cine es gracias a él, ¿no? Yo no lo digo directamente por sus películas, sino por su generosidad. Yo originalmente estudié biología y rompí con la biología y estaba buscando qué hacer. En eso, como a mí me gusta leer, estaba pretendiendo escribir, etcétera, tuve un trabajo en una revista española de cultura. Yo reportaba, mandaba artículos o entrevistas de cultura. En ese momento San Ginés había presentado un último film y la revista me dice, bueno, entrevístalo a Jorge San Ginés. Bueno, yo no lo conocía, había visto, debo decirlo, o sea, no había visto todas sus películas, tenía un libro de él, pero que no lo había leído. Y entonces cinematográficamente estaba muy cojo como para enfrentar a una entrevista con San Ginés. Entonces en esas 2 semanas, y sus películas son muy difíciles de encontrar. Ahora un poco más, de hecho está La Nación Clandestina, está en video on demand, aprovechen chicos, ahí pueden verla. Entonces lo que hice fue primero leer su libro, leer otras entrevistas que ha habido, porque hay muchísimas, y conversar con dos de sus amigos, que eran amigos míos, gente mayor, que me comenzaba a comentar cosas. Bueno, dije ya, con eso es lo que tengo y voy. Fui a hacer la entrevista con don Jorge. Yo dije, serán 15 minutos, no se preocupe, voy rapidito, no pasa nada. Bueno, estuvimos casi 1 hora conversando con Jorge de varias cosas alrededor de las películas. Todo lo que hace una película, muchas veces lo que no está en la película. Entonces, comenzamos a conversar mucho y al momento que yo ya me estaba yendo, me dice, oye Diego, ¿y vos por qué no haces cine? Yo digo, bueno, no, en ese momento yo no tenía la más pálida idea de que me iba a meter en esto o que iba a caer en este Instagram Live, ¿no? Entonces, yo decía, no, no, Jorge, no, yo no creo que esté para nada, ¿no? Eso es otro mundo, ese tira mucha plata, no sé qué. Si acaso, quizás, tal vez documental, porque veías documentales que eran interesantes, tienen un reto de formación, ¿no? Y yo lo entendía así. Bueno, a los pocos semanas, él picó la curiosidad, me picó la curiosidad. ¿Por qué Jorge me habría dicho a mí que estudie cine? Wow, a ver, veré. Entonces me puse a ver películas. ¿Qué tendré yo para hacer cineasta? Me puse a ver películas. No sé cuáles habré visto, pero después, claro, me gustó, dije, puede ser. Y mi análisis era muy básico, pero me gusta decirlo. Puede ser muy tonto, pero igual creo que ha sido también determinante. Si haces cine, dedicas mucho tiempo a estudiar, a leer, a conocer gente y a conversar con gente y viajar. Eran las cosas que a mí me encantaban siempre. Entonces leía mucho, me gustaba hacer amigos y me gusta viajar. Y bueno, digo, buenísimo, estoy rompiendo con la biología, comenzaré algo, vamos, vive el cine. Y ahí me enfrasqué. Luego don Jorge me avisó de la Escuela de Cine de Cuba y yo no tenía idea que tenía esa escuela y me parecía muy cósmico, muy irreal que yo me vaya a estudiar cine a Cuba. De hecho, una opción era la Argentina, pero en ese momento Argentina estaba muy cara, no daba. Y don Jorge me dio después, cuando yo me estaba preparando para el examen, me dio 3 películas. Yo dije, Jorge, dame 3 películas que yo pueda ver, que tú creas que son importantes y que voy a ver. Y me dio la primera, Carga al Machete, filme cubano, El Abuelo Cheno, de Rulfo, Juan Carlos Rulfo. Gran película. Sí. Y otra, un documental de Sara Gómez, cubana, igual.
Vi esas tres películas, me quedé, el de Sara Gómez no recuerdo mucho, pero sí, El abuelo chino y La primera carga de machete me sorprendieron muchísimo, pero me rompieron la cabeza. Entonces dije, bueno, hay que hacer cine, esto, si esto es cine, está fantástico, ¿no? Porque también hasta cierto momento, cuando uno toma una decisión de hacer cine, muchas de las veces ha visto lo peor del cine, y después recién comienza a explorar de otra manera. Bueno, pasaron muchos años, yo colaboré con Jorge ya ahí en ese tiempo, me mandaba misiones, yo era el de los mandados y varias cositas. Ah, y una cosa que también le agradezco mucho a Jorge, después cuando yo estudiaba ya cine, yo volví a Bolivia y lo visitaba. Él fue la primera persona y la única hasta este momento en la vida que me pagó por leer. Me pagó por leer uno de sus libros, me pagó por leer. Entonces tiene estas cosas maravillosas, ¿no? Y es Nada, una persona, increíble. ya cuando Tenemos, trabajé con... nos quedan 4 minutos. Voy. Dale, si Gerson querés Puente, hablemos un toque más. claro. Dale. Nos queda Entonces, una pregunta que tiene que ser sí o sí, ¿eh? Dale. oh, ya, ok. Bueno, y después cuando trabajé con Inés, ya como asistente de dirección, él me enseñó algo fundamental. Primero, te levantas a las 5 de la mañana cuando va a desayunar hasta el primero del equipo y vas a estar ahí y vas a saludar a todos. Don Jorge se sabía el nombre de todos, de absolutamente todos, más de 60 personas y los sabía nombres y sabía si les pasaba algo. Y otra cosa, que tus extras y tus figurantes son los que van a hacer tu película. Luego, cuando trabajé con Gerson, que puede ser otra llamada a Instagram si quieres, Para la pero próxima, cuando se estrene Chaco. eco, Gerson me decía lo mismo. Gerson, cuando vino acá, yo estaba trabajando con él de asistente, él se dedicó a saludar uno a uno, dar la mano, abrazo y beso, uno a uno de todos los extras. Una escena como 150 extras. Eso es tener ética y tener respeto también por tu trabajo. Diego, acá hay muchos reclamos para que salgamos y volvamos a entrar, para que extendamos el vivo. ¿Vos tenés? Sé que tenés Yo, una obligación más después. ¿Podemos no extenderlo pasa 10 nada, ya minutos más? para poder estar con ustedes, así que si Dale. quieren, Entonces, vamos a finalizar este vivo y arrancamos uno nuevo en el mismo lugar, en el mismo Vaticanal. perfecto. Somos 104, queremos que los 104 vuelvan. Si alguno se va, la va a pasar mal. Gracias. Ya, Ahí ya, seguimos, ok. ¿eh? Sí.